Y vamos a dar unos minutos solamente para que inicie, que atiendan la sesión y empezamos con este webinar preparado para el día de hoy. Pues muy buenos días a todos. Es un gusto para nosotros poder estar compartiendo con ustedes este webinar titulado Vivir la película, la ficción inmersiva interactiva. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora María Cecilia Reyes. Ella es doctora por la Universidad de Génova en Italia y por la Universidad del Norte en Colombia. Ella actualmente se encuentra radicando en Italia y les puedo leer una pequeña reseña de nuestra expositora del día de hoy. Ella es investigadora y guionista, tiene su línea de investigación o está trabajando actualmente en Italia. Trabaja como investigadora en el Instituto de Tecnología Educativa del Consejo Nacional de Investigación de Italia. Su doble doctorado en Humanidades Digitales es por la Universidad de Génova, Italia, y en Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Norte de Colombia. La investigación de nuestra invitada se centra principalmente en narrativas digitales interactivas, tecnologías inmersivas y procesos de aprendizaje a distancia. Sin más por el momento, queremos darle la bienvenida a la doctora María Cecilia. Y doctora, pues adelante, usted tiene aquí el tiempo a su disposición. La dejamos para que usted pueda comentarnos y darnos sus experiencias. Bienvenida. Gracias, muy buenos días a todos. Bueno, acá son las 5 de la tarde, estoy en Génova, Italia. Muchas gracias a Sergio por haberme invitado a compartirles mi experiencia. Les voy a hablar del proyecto que fue mi tesis de doctorado, que se titula Interactive Fiction in Cinematic Virtual Reality, Epistemology, Creation and Evaluation. Y en práctica lo que hablo es de la ficción inmersiva interactiva o cómo crear películas que son inmersivas por la naturaleza inmersiva de la realidad virtual e interactivas utilizando una estructura de ficción interactiva que vamos a ver. Entonces, cómo a través de la realidad virtual podemos crear películas que ya no vamos a ver como espectadores en una sala de cine o en nuestras casas cuando encendemos la televisión o vemos Netflix, sino que estamos allí, estamos inmersos en la película. Hablamos de realidad virtual y hablamos de un medio que busca todavía su contenido estrella, digamos. Sabemos que en el cine el contenido estrella de la cinematografía es el feature film, el largometraje, especialmente el largometraje de ficción, es lo que vemos lo que más abunda en las salas de cine. ¿Y qué pasa en la virtual reality? ¿Es un medio para contar historias? ¿Por qué todavía la realidad virtual no se ha masificado si lleva más de 60 años a la vuelta de la esquina? Digamos, no es tampoco, aunque estamos en la tercera ola de la realidad virtual, el tercer hype de la realidad virtual, todavía las personas no compran una máscara y no deciden utilizar una máscara para entretenerse, para ver películas. Por tanto, no sabemos muy bien todavía quién es realmente el consumidor de la realidad virtual, cuáles son las motivaciones del consumidor de la realidad virtual, cuáles son sus gratificaciones. Estamos en esta búsqueda y bueno, mi pregunta como guionista, pues mi background es en comunicación, especialmente en realización audiovisual. Me pregunto si la realidad virtual es un medio para narrar historias audiovisuales. Y yo creo que sí, digamos, estoy completamente convencida que la realidad virtual es un medio excelente, exquisito para contar historias, que tiene además, bueno, claro, la
la ventaja, la particularidad que estamos completamente inmersos y presentes en el ambiente donde estamos viviendo la narración. En particular, en mi tesis yo me concentré en la realidad virtual cinematográfica, que es la creación de ambientes virtuales a través de la captura de video inmersivo, omnidireccional o a 360 grados. Son los diferentes nombres con los que viene llamada la realidad virtual cinematográfica. Se hablaba de video 360 al inicio, cuando empecé mi doctorado en 2014, era el boom del video 360, empezaron a aparecer las cámaras para grabar a 360, siempre mejores, los softwares para hacer edición de video 360, softwares de montaje de video como Adobe Premiere, Final Cut, empezaron a habilitar plugins y funcionalidades para permitir la edición de video 360. Entre otros softwares para utilizar el video 360, que también viene llamado video inmersivo, video omnidireccional, tiene otros nombres. Pero llegó un momento en la investigación en el cual alguien sugirió, vamos a llamarlo realidad virtual cinematográfica, y es el nombre con el que lo llamamos hoy. La realidad virtual cinematográfica, digamos, yo encuentro que la característica primordial es que son ambientes virtuales que no son modificables en tiempo real por el interactor, a diferencia de ambientes realizados en computer graphics, en los cuales el interactor en tiempo real puede modificar el ambiente e interactuar con los agentes del ambiente. En la realidad virtual cinematográfica tenemos una especie, estamos encerrados por la imagen que no podemos penetrar. Entonces, en ese sentido, es muy similar al cine o al audiovisual, digamos, por el cual estamos separados de la pantalla. Pero la realidad virtual cinematográfica se puede extender también a animaciones en video a 360 grados, video volumétrico, video tridimensional a 360 grados también. Y en general también, digamos, ambientes creados en computer graphics que no tienen la posibilidad, que no son moldeables y modificables en ese momento. Esta separación, sin embargo, entre el espectador, el interactor, va a ser el término que voy a utilizar, a diferencia de usuario, prefiero usar interactor, entre la imagen en movimiento y él, crea una especie de voyerismo espectatorial. Este concepto viene presentado a Christian Metz, un teórico del cine. Y él sí, dice que en el cine se crea esta situación en la cual nosotros, como espectadores, tenemos una mirada libre hacia las escenas, hacia lo que está pasando, hacia los eventos que están sucediendo en el evento, en el universo narrativo, generando entonces un efecto de ojo de cerradura a través de la cual estamos mirando a los protagonistas desenvolverse en su vida sin que eso nos afecte. Esto crea un efecto de safe place, en el cual podemos, como nosotros como interactores, estamos en un lugar seguro desde el cual podemos observar la vida de los otros, incluso compartiendo el mismo ambiente en el que están. Por tanto, en la realidad virtual cinematográfica, nosotros estamos en la escena, nos sentimos parte de la escena, estamos presentes en la escena, vemos a los agentes de la escena hacen parte, digamos, de ese momento, lo que es nuestra realidad. Sin embargo, ellos no necesariamente nos ven a nosotros, y sí, somos entonces voyeristas de lo que sucede en la escena. Estamos un poco como Harry Potter y la capa invisible que le permite ver lo que sucede en los espacios. Sin embargo, hay algo que pasa con el video 360 y este fue el punto de partida de mi investigación para mi tesis, y es que sí, estamos presentes en la escena,
somos nosotros allí con nuestra conciencia, con nuestro background, etc. Hacemos parte del universo narrativo y sentimos una real inmersión perceptiva. Pero, digamos, el hándicap, el problema de la realidad virtual cinematográfica es que no tenemos agency, no tenemos un determinado nivel de actuar en la escena, en el espacio, lo cual nos da una limitada autonomía como interactores, y esto resulta en un confinamiento incluso un poco cruel, porque es como estar atados de manos, con la boca cubierta, sin poder movernos, sin poder expresarnos, pero viendo todo lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, ¿de qué manera podemos, en la realidad virtual cinematográfica, contrarrestar este confinamiento, esta falta de autonomía para los interactores? Entonces, en este momento fue cuando pensé, ¿por qué no creamos una ficción interactiva en la realidad virtual cinematográfica? Porque la realidad virtual cinematográfica, el video 360, una animación en 360, etcétera, puede ser un contenido lineal, un contenido para el cual nosotros nos ponemos nuestra máscara, que de hecho tengo aquí al lado del Oculus Go. Me pongo el Oculus Go, estoy aceptando el pacto ficcional de encerrar mi capacidad cognitiva en un ambiente creado por una persona, por un autor, y simplemente pues disfrutar de lo que pasa en ese determinado lapso de tiempo que dura la narración lineal. Pero ¿qué pasa si entonces utilizamos una estructura de ficción interactiva en la cual yo puedo tener un cierto nivel de agency, de autonomía, de acción al interno del universo narrativo? ¿Y qué tal si el interactor puede, efectivamente, esas decisiones que toma el interactor pueden afectar el curso de los eventos y el curso de la narración? De esta manera, entonces, surge el concepto de ficción interactiva inmersiva. La ficción interactiva inmersiva, por tanto, es una narrativa digital interactiva. Interactive Digital Narrative es un campo de investigación que está surgiendo, está naciendo en estos momentos, que si están interesados pues en este ámbito de estudios, les sugiero investigar. Es una narrativa digital interactiva preescrita, compuesta de unidades narrativas pregrabadas en Cinematic VR, con múltiples caminos de navegación dispuestos en una estructura de ficción interactiva. Y más adelante voy a explicarles un poco en qué consiste la ficción interactiva. La ficción interactiva no es una novedad. Ya en literatura se empiezan a generar ficciones interactivas, que son ficciones entrelazadas y complejas. Vemos libros con diferentes permutaciones, diferentes maneras de leer un libro, diferentes historias al interno de un único libro. Pues Rayuela de Cortázar, por ejemplo, es uno de los ejemplos latinoamericanos, orgullosamente, de una ficción interactiva. Y bueno, acá puse la foto de Jorge Luis Borges, pues él en El jardín de los senderos que se bifurcan, que es un cuento, justamente habla de esa posibilidad de diferentes historias que toman diferentes caminos. La ficción interactiva no solamente entonces pertenece a la literatura, también se hicieron muchos experimentos en el cine para crear un cine interactivo. De hecho, cuando nace el cine, antes de que el cine encontrara su contenido estrella del largometraje, se hicieron muchas pruebas para tratar de entender qué buscaban los consumidores que asistían a las salas cinematográficas. Y muchos de estos intentos incluían algún tipo de interactividad. Sin embargo, en los años 60, para Expo Montreal, si no me equivoco, del año 68, Radu Sincera, un artista de República Checa, crea Kino Automat,
que es un ejemplo, el primero y el más famoso ejemplo de cine interactivo, en el cual las personas en una sala de cine veían una película y en ciertos momentos tenían, bueno, en cada sillón había un control con un botón verde, un botón rojo, y había ciertos momentos de decisión en los cuales los espectadores sí, presionaban el verde o el rojo para elegir una u otra opción. Sin embargo, era una experiencia colectiva y democrática, porque entonces, digamos, todos veían lo que la mayoría decidía ver. Después de eso, hay otros experimentos de cine interactivo, como por ejemplo Cine Labyrinth, que era de hecho una estructura arquitectónica también del mismo artista Radu Sincera, con diferentes pantallas de cine. Entonces las personas entraban, veían una parte de la película y luego se movían en el espacio, encontraban otras pantallas y de esta manera entonces construían la narración los espectadores. Pues con los computadores y el medio digital e internet surge después el video interactivo, otros intentos de cine interactivo, el webdoc, etc. Y pasa entonces de ser una experiencia colectiva a ser una experiencia personalizada e individual. En este sentido, la virtual reality es perfecta para el cine interactivo, al ser una experiencia primordialmente individual, que claramente, digamos, se puede también hacer colectiva, o, bueno, hay muchos intentos de hacer experiencias narrativas que sean también colectivas, y creo que es un desafío muy interesante. Pero pensando en una experiencia personalizada e individual en la cual nosotros somos los responsables de nuestras decisiones dentro del universo narrativo, la virtual reality es perfecta para este tipo de experimentos. También encontramos la hyperfiction o interactive fiction, que surge también con el medio digital. Lo podemos ver como cuentos con hyperlinks que nos permiten entonces acceder a diferentes partes de la narración, y somos nosotros los que entonces configuramos y elegimos cómo vamos a hyperread la narración. Son la hyperfiction y la interactive fiction, si se presentan primordialmente como aventuras de texto o sí, a través del medio textual, digital, pero siempre de texto. Sin embargo, no es solamente un elige tu propia aventura, los game books digitales, sino que la hyperfiction o la interactive fiction presentan una base teórica y técnica para crear narrativas complejas. Y bueno, algo interesante que surge con la ficción interactiva, con el cine interactivo, digamos, con todo lo que es interactivo y en especial con la ficción interactiva, es que se abrió el debate, y es un debate que perdura hasta hoy, digamos, en el ámbito académico de las Interactive Digital Narratives, el debate entre la lúdica y la narrativa. ¿Hasta qué punto esto es un juego? ¿Hasta qué punto esto es una narración? Esto es muy interesante, y para mí es simplemente un espectro entre totalmente game, totalmente film o totalmente narración, y luego, digamos, cada artwork, cada experimento, cada proyecto se mueve a lo largo de este espectro. Sin embargo, bueno, este es un debate antiguo y que todavía está bastante vigente. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la realidad virtual cinematográfica, la Cinematic VR, se convierta en interactive fiction, o se pueda unir a una estructura de ficción interactiva? Y esto lo podemos hacer a través de las diferentes Human Computer Interfaces unidas al VR. En este sentido, algo interesante sucedió mientras estuve desarrollando mi proyecto, del cual les voy a hablar más adelante, pues un prototipo de película inmersiva interactiva. Estuve presentando el prototipo a este señor que ustedes ven en la foto, que tiene unos 75 años y tiene marcapasos.
Mientras él estaba viendo la película, de hecho que fue interesante porque el señor logró sobrevivir, digamos, de alguna manera, a veces el desconfort o discomfort que puede generar la virtual reality a muchas personas, que no tiene nada que ver con la edad. Pues sí, el hecho de utilizar una máscara, él estaba feliz viendo la película. Y en un momento de la película hay una escena en la cual cae un balde de agua desde una ventana en un edificio bastante alto. Entonces vimos cómo se iluminaron los botones del control del marcapasos cuando cae el balde de agua y él mira para arriba y se asusta, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros al sistema de realidad virtual conectamos el feedback del marcapasos de este interactor? Y la historia entonces cambia con base en el ritmo cardíaco de nuestro interactor. Esto es un ejemplo para separar, digamos, dos tipos de interacción. La interacción cognitiva, en la cual el interactor toma decisiones de manera consciente. Por tanto, el interactor decide cómo y cuándo utilizar la interfaz para modificar el curso de los eventos o para interactuar con la escena, con los agentes de la escena. Dentro de la interacción cognitiva, bueno, gestos, voz, controllers, cualquier cosa que nosotros como interactores hacemos de manera consciente. Y una interacción orgánica o basada en el biofeedback, en el cual la interacción se basa en una medición de reacciones fisiológicas inconscientes del interactor, como el ritmo cardíaco, la sudoración, la temperatura, la respiración, y de acuerdo a esta medición, el sistema entonces modifica el curso de los eventos. Lo cual, digamos, es uno de los ámbitos que más me parecen interesantes, además porque lo vi sin querer, sin buscarlo. Me pasó con este interactor. ¿Y qué tal? Imagínense ustedes en una película de terror, por ejemplo, para hacer un ejemplo súper básico. Nos asustamos, entonces, digamos, sobre un cierto nivel, entonces la película va hacia un lugar o va hacia otro, etc. Puede ser algo interesante. Y bueno, esto fue la película que desarrollé para mi tesis. Se llama Zena, quiere decir Génova, que es la ciudad donde me encuentro, en dialecto genovés. La película está inspirada, Génova, el centro histórico de Génova es un laberinto de callejones en los cuales es muy fácil perderse y en los cuales todo el tiempo como visitantes, como turistas o como personas que vivimos aquí, tenemos que tomar una decisión si ir por un laberinto o ir por otro laberinto, y nos cambia obviamente los personajes que encontramos y nuestra experiencia cambia con base en las decisiones que tomamos, bueno, la vida, digamos. Entonces, la película está basada en este laberinto y está basada en una historia un poco, es un fantasy, pero está un poco basado en la historia de Génova, etc. La película cuenta con 25 unidades narrativas, 30 escenas, es decir, que una unidad narrativa puede tener más de una escena. Una unidad narrativa es, digamos, ese corte de filmato, de video, que va de un inicio a un final, y que luego al final de ese corte de video tenemos que tomar una decisión para entonces pasar al otro. En este caso hay 25 unidades narrativas, hay 4 finales posibles, 2 finales negativos, 2 finales positivos, más de 40 caminos que el interactor puede tomar. Tiene una duración máxima de 18 minutos, lo cual es bastante largo para la mayoría de experiencias en realidad virtual, pero también fue una decisión consciente porque quise hacer una película que pusiera a prueba diferentes aspectos de la realidad virtual, y una de estas es, podemos, digamos,
así como podemos hacernos maratones de Netflix o ver películas de 3 horas en el cine, ¿cuánto tiempo podemos estar en realidad virtual viendo una narración? En este caso, normalmente las narraciones o las experiencias de realidad virtual de este tipo duran máximo 7 minutos. En este caso, bueno, es más del doble. Y una navegación de mínima, el camino más corto, dura 7 minutos. Como les dije, está inspirado en el Centro Histórico de Génova. Tiene subtítulos en inglés, lo cual está pues hablado en italiano. Tiene subtítulos en inglés, lo cual también fue interesante y fue otro experimento, digamos, cómo subtitular en VR. La estructura interactiva fue creado con Wanda VR y se puede utilizar, se puede ver, se puede experimentar, sea con un Samsung Gear, con un Oculus Go. Para quienes estén interesados y tengan estos headsets, les puedo facilitar más adelante el link para que vean Zena. Y bueno, les voy a contar un poco velozmente del proceso de creación, que es, digamos, una de las partes centrales de mi investigación. Yo, como les decía, provengo del cine, por tanto, para mí esa es mi base de cómo, cómo realizar una producción, pues como, lo hice como realizaría una producción cinematográfica. También era la primera vez para mí trabajando en VR. Por tanto, hice diferentes experimentos con la cámara y a nivel de montaje también. Pero bueno, voy a hablarles un poco rápidamente sobre cada uno pues, de los momentos más importantes de la creación de la película. Se parte con el desarrollo, la escritura del guión interactivo fue pues, uno de los retos. Y para mí, durante esta fase, para mí era lo más importante cómo, independientemente de las decisiones que tome el usuario, el interactor, cómo llevarlo hacia un clímax, cómo hacerlo sentir que de todas maneras está yendo, hay una progresión dramática a lo largo de la película. Y de hecho, creo, bueno, este es como también otro de los puntos claves del campo de estudios de las narrativas interactivas, y es cómo generar tensión, cómo tener a nuestro interactor inmerso narrativamente en nuestra película interactiva. Porque, digamos, a veces la interacción puede desviar o distraer a nuestro interactor. Entonces siempre hay como un balance que hay que realizar entre narración e interactividad. Para realizar la escritura del guión, yo utilicé el paradigma de Sid Field, que es el paradigma clásico de las películas de Hollywood, que está dividido en 3 actos. Bueno, muchas personas, digamos, estudiosos de este ámbito estaban un poco en contra del hecho de que yo estuviera utilizando, digamos, paradigmas de un medio como el cine, no estás presentando un paradigma nuevo, pero yo decía, bueno, en el cine está probado y recontraprobado que este paradigma funciona, que crea tensión, que nos lleva hacia un clímax, y mi interés con esta película no era realizar una película, no sé, súper experimental, profunda, rara, sino es una película que pudieran ver desde niños hasta ancianos. Entonces, para mí, el utilizar el paradigma clásico de Hollywood fue creo que una apuesta acertada en este caso, porque yo quería que mis interactores sintieran lo más posible que estaban viendo una película como las conocemos normalmente. Y luego utilicé el viaje del héroe, que también es otra estructura clásica en el cual hay un héroe que atraviesa por diferentes fases, etc. Entonces yo lo que hice fue descomponer las diferentes fases del viaje del héroe y colocarlas sobre el paradigma de 3 actos que va hacia un clima, hacia una resolución, que tiene diferentes plot points, puntos de giro. Y estas fases, estas etapas del viaje del héroe, las coloqué sobre el paradigma de Sid Field.
Y luego, bueno, es un challenge, es un desafío seguramente, por ejemplo, cómo hacer para que el interactor no vaya a caer en un loop. Si ya vio este pedazo de información, entonces qué información le puedo dar por este lado. Si toma este camino, tiene toda la información necesaria para entender el final. Si toma este otro camino y llega a un final negativo, con qué información se va, tiene las pistas necesarias para tomar las decisiones correctas. Es un ejercicio bastante interesante. Durante la fase de producción o de rodaje, bueno, rodar a 360 grados seguramente es distinto al rodaje del cine tradicional en el cual tenemos un frame. De hecho, tuve como varias discusiones con colegas que decían, pero la figura del director desaparece en VR. Y absolutamente no. Digamos, el argumento de ellos es, no puedes controlar lo que el interactor está viendo porque no tienes el frame, el cuadro, entonces no estás dirigiendo. Pero bueno, hay muchas técnicas en VR para dirigir la mirada del interactor hacia los eventos claves de la escena. Luego, bueno, hay muchos particulares, por ejemplo, la altura de la cámara da diferentes sensaciones. Si lo colocáramos la cámara más debajo del eyeline de los actores, entonces vamos a hacer que nuestro interactor se sienta pequeño o enano. Si la ponemos por encima, se va a sentir más alto que ellos. Si la ponemos a una altura natural, entonces va a sentir un poco más natural. ¿Cuál es el punto de vista del interactor? También es algo muy interesante porque el interactor puede tener diferentes roles al interno de la película, puede ser parte de la película, puede pertenecer a la diégesis, entonces puede ser un elemento o un personaje de la película, puede ser completamente externo a la película, ser una especie de interactor omnisciente, de narrador omnisciente. Puede tener más o menos información sobre el estado interno de los actores. Digamos, podríamos profundizar un poco más en eso más adelante. Y bueno, hay una dirección sin duda, y de hecho una dirección que de pronto es más similar a la dirección de teatro que a la dirección de cine, porque el director en Cinematic VR está dirigiendo toda la escena y todo lo que pasa contemporáneamente en el espacio. Y esto nos lleva otra vez, nos lleva al teatro, lo cual, bueno, yo lo encuentro bellísimo, y se separa entonces del cine, porque finalmente, recordemos, la VR es un medio, la realidad virtual es un medio espacial. Y algo interesante también que surgió de la etapa de rodaje de producción fue el rol del actor. En mi caso, el interactor, en el caso de escena, el interactor tomaba decisiones que iban luego a ser interpretadas por el protagonista de la escena, que es el joven que ven en la pantalla. Y al final del rodaje le pregunté a mi protagonista, bueno, ¿cómo te sentiste? Etcétera. Y me decía, fui un avatar, no tengo, como, estaba un poco herido en su ego de actor porque decía, no tengo voluntad, estoy completamente sí, a la voluntad del interactor. Y esto, bueno, sí, lo encuentro bastante interesante. Finalmente, la postproducción se realiza en tres etapas. La primera es editar las unidades narrativas lineares, lo que les decía, que tienen un inicio y un final de Cinematic VR. Luego crear una estructura interactiva, que la vemos acá en la tercera imagen. La primera imagen es un primer borrador del guión interactivo. Y en la última imagen vemos la estructura interactiva de la película. Y una cosa que me agradó es como ver que del papel a la estructura final interactiva hay muchas similitudes. Y luego, bueno, sí,
hacer todos los tests de las diferentes modalidades de interacción, de las diferentes interfaces que hemos decidido utilizar para hacer interactuar a nuestro interactor. En mi caso, es la modalidad de interacción más sencilla que había en el momento y que estaba también a mi alcance, pues esta producción fue realizada por una persona con muy poco presupuesto. Entonces simplemente la interacción estaba basada en el gaze, en la mirada del interactor, moviendo la cabeza podía entonces apuntar a los diferentes hotspots que le permitían cambiar de escena o acceder a más información. Bueno, esta es otra temática interesante, digamos, las decisiones que pueden pertenecer, que hacen que que la historia se mueva hacia adelante, que nos llevan a otra escena, y las decisiones, en cambio, que nos añaden extra información a la escena. Digamos, los puntos activos, los puntos que podemos activar, los hotspots que podemos activar al interior de una escena pueden ser internos, nos dan información dentro de la misma escena, dentro de la misma unidad narrativa, o pueden ser externos, nos llevan, entonces nos mueven a una siguiente unidad narrativa. En este caso, la mayor parte de las decisiones mueven la historia hacia adelante. El interactor toma decisiones y va siempre hacia adelante. Solamente en un momento les doy la posibilidad de volver atrás para tomar otra decisión. Y es acá en esta parte donde se ve un poco de enredo. Sí, acá el interactor puede ir a una escena y volver atrás y luego elegir una escena distinta y luego a partir de esa pues continuar con la película. Finalmente, una vez que la película estuvo lista, entonces realicé una user evaluation, una experiencia del interactor, user experience. La evaluation framework que utilicé está basado en la investigación de Christian Roth y Hartmut Konitz, Evaluating User Experience in Interactive Digital Narratives. Y en este paper del 2018 pueden encontrar un poco, digamos, los resultados de mi investigación, de la evaluación que realicé para Sena. Y bueno, el framework de evaluación de Roth y Konitz divide, pues, cuenta con 4 macrocategorías: agency, la inmersión perceptiva, bueno, 3 categorías: agency, inmersión y transformación. La inmersión luego está dividida en inmersión perceptiva y en inmersión narrativa. Entonces, en inmersión perceptiva, cuánto el usuario a nivel sensorial se siente presente en el espacio. Hay otras microcategorías: flow, presence, flow and presence. Y luego tenemos inmersión narrativa, que son pues todos esos elementos: curiosidad, suspenso, identificación, role identification, identificación con los personajes, que entonces nos hacen entender cuánto el usuario estaba inmerso perceptivamente, pero también inmerso en la narración. Y luego transformación, cuánto la experiencia tuvo un efecto en el interactor. A este framework decidí agregar el malestar físico. Cuánto malestar físico sintieron los interactores durante escena, porque hubo algunas escenas que fueron un poco intensas, porque también decidí hacer diferentes experimentos, por ejemplo, con el movimiento de la cámara. Entonces, algunas escenas de movimiento que sé que pueden causar malestar, escenas en las cuales los personajes se movían alrededor del interactor, haciendo que el interactor se moviera, o moviera su cuerpo para poder ver las escenas. Entonces, bueno, también agregué el malestar físico dentro de la evaluación. Realizamos la evaluación con 60 participantes entre 2 y 64 años.
66.7% mujeres, 56% residentes en Génova, 63.3% nunca habían utilizado un head-mounted system, display. Y bueno, los grupos también eran heterogéneos. Hubo un grupo de estudiantes entre 14 y 18 años, un grupo de adultos no residentes en Génova que querían que experimentaran la ciudad por primera vez saber, digamos, cómo vivían ellos los espacios, a diferencia, por ejemplo, del grupo número 1 y el grupo número 3, que es gente que vive en Génova y que conoce la ciudad. Y el grupo número 3, que es gente que, personas que saben que son o videomakers o filmmakers o investigadores que son expertos en cine, en narrativas interactivas o en virtual reality, para saber un poco también su opinión sobre esta película. Y bueno, digamos, yo creo que hay varios resultados, después les puedo mandar el paper si quieren saber como el detalle de todos los resultados, pero este es el resultado más interesante que les puedo presentar. Hay una pregunta, era ¿cuánto sientes que es un videogame? ¿Cuánto sientes que es un film, que estás viendo un film? Y este fue el resultado, digamos, por muy poco las personas percibieron Senna como un film. Entonces, digamos, el balance entre film y videogame está bastante equilibrado. Y esto para volver, digamos, al debate entre la lúdica y la narración. Yo creo que entonces podemos más definirlo como una experiencia interactiva. Me gusta más llamarlo una experiencia. Aunque en este caso es completamente cinematográfico. Esta es una película inmersiva e interactiva y por eso la llamo película o film. Y por eso el título de esta presentación es Vivir la película. Entonces, yo creo, y mi propuesta es que las bases para el desarrollo de la ficción interactiva inmersiva existen. Los ambientes cinematográficos inmersivos, aunque presentan un poco menos de agencia y de moldeabilidad, son percibidos con un alto grado de realismo. Esto es otro de los resultados de la evaluación. Los interactores aprecian poder tener poder decisional sobre la historia en un ambiente inmersivo para contrarrestar ese confinamiento cruel del cual les hablaba en el inicio. Y muchos de ellos, al final de la experiencia, quieren volver a repetirla para tomar un camino alternativo y ver que se perdieron, cosas que en la vida real, desafortunadamente, no podemos hacer. Pero esto, digamos, el continuation desire, las ganas, el deseo de repetir una experiencia, dice mucho del grado de inmersión narrativa del interactor, y fue un resultado positivo de Senna. La FI no es un videojuego, a pesar de que tiene un espíritu lúdico en la ficción interactiva e inmersiva. La interacción no desencadena la narración, sino que la narración guía la interacción. La ficción inmersiva interactiva es fiel a su naturaleza cinematográfica en cuanto cada escena ha sido pregrabada como una película y cada escena hace progresar la narración, como sucede en una película tradicional. Para recordar, recordemos que el ambiente, para los creadores, el ambiente virtual es, el ambiente es el virtual, aunque es real en su virtualidad, pero la experiencia humana es real. Entonces, por eso es tan importante sea la inmersión perceptiva que la inmersión narrativa, porque lo que están viviendo nuestros interactores es real, ellos están ahí en ese momento viviendo nuestra película. Y para concluir, este es el mensaje. Yo creo que todas las películas en VR tienen que ser películas interactivas, inmersivas, y darle al interactor la posibilidad entonces de ser, no solamente de estar, sino de ser al interno de la película. Muchas gracias. Esta es mi web. Aquí pueden encontrar más información sobre Senna. Encuentran también la película para quienes tengan Oculus Go o un Samsung Gear. Y bueno, me pueden escribir, etc. Sergio, ahora te pido tu ayuda para moderar las preguntas, si hay algunas preguntas. Sí, hola, pues vamos a dejar este espacio abierto por si alguien quiere hacer alguna pregunta a María. A ver, Gerardo Cantú está levantando
la mano. A ver, Gerardo. Ok, vamos a ver, voy a leer una pregunta. Sebastián Lozano dice, viendo la conferencia me quedó una duda. A lo largo o a corto plazo, ¿cómo el cine interactivo se diferenciará de los videojuegos? ¿Terminarán siendo lo mismo? ¿Habrá una diferencia entre ellos? ¿Usted qué cree que ocurra? Bueno, digamos, es el debate que hay, es, digamos, una de las preguntas que siempre surgen cuando se habla de narrativas interactivas, y lo que hablamos dentro de la comunidad es que son experiencias interactivas. No las definimos videojuegos, no las definimos películas, pero bueno, también depende de la naturaleza de cada proyecto. Hay proyectos que nacen con las reglas de un videojuego. Los juegos tienen unas reglas, tienen unos objetivos que lo definen como tal. Y en el caso, por ejemplo, de mi proyecto de escena, es una película, la narración es la que guía toda la experiencia. Pero en general nosotros preferimos llamarlo experiencias interactivas. Ok. La siguiente pregunta la realiza Mario Bonilla. Él dice, ¿cómo ve el desarrollo de la interactividad en el cine en los próximos 10 años? Yo creo que justamente está en virtual reality, augmented reality, mixed reality. Creo que estas son las interfaces para los medios nuevos para migrar y hacer de alguna manera evolucionar o generar una nueva cinematografía. La cinematografía que nosotros hoy en día vemos en el cine o en Netflix. Bueno, Netflix hizo Bandersnatch, no sé si lo recuerdan, una experiencia interactiva. Que permite justamente el hecho de estar en nuestro computador. El cine, en la sala de cine, que es una experiencia colectiva, la tiene un poco más difícil para ser interactiva. Pero hay diferentes propuestas muy interesantes y ojalá, yo creo, me gustaría ver más propuestas y que ojalá penetraran mucho más el mercado de masas. Ok. Gonzalo Zúñiga dice, si la película hubiese sido animada, ¿cómo cree que habría cambiado la experiencia del interactor? Eh, es una pregunta súper interesante. Creo que como experiencia, a mí me encanta de la realidad virtual, me gusta de hecho más computer graphics, digamos los ambientes en computer graphics y animados, porque ya uno está en un ambiente no es la realidad real, entonces como llevémoslo all the way, hagámoslo completamente ficcional, completamente distinto. Creo que le hubiera dado un sentimiento aún más onírico y psicodélico a la película, creo esto. Sin embargo, a muchos, digamos, uno de los plus de escena, el haberlo hecho con video 360, es justamente la posibilidad de grabar los ambientes reales de esta ciudad que es hermosa. Entonces también está ese sentido de realidad, de ver la realidad. Creo que son simplemente como pasa cuando vemos una película animada o cuando vemos una película real. Creo que el sentimiento es más o menos esa diferencia. Gerardo Cantú dice, yo tengo una pregunta, una vez que se puede definir un target, ¿qué tanto podría cambiar el proceso de creación o el producto como tal? Sí, claro, cambia completamente saber para quién estamos realizando nuestro proyecto, y esto se aplica a todos los productos, a todos los productos creativos. Mm, Pienso que sí, el proceso creativo entonces cambia, nos dirigimos entonces a nuestro target específico. No es lo mismo solamente crear para un sector de edad de adolescentes como para crear para personas entre 30 y 45 años, por poner un ejemplo. Pero creo que, digamos, esas diferencias son las mismas que hay en cualquier proceso creativo con diferentes targets. Okay. Fernando de los Santos pregunta, ¿usted cree que en algún futuro lejano el cine interactivo pueda ser más consumido que el cine tradicional? En VR sí. Yo creo que en realidad virtual, si la realidad virtual logra realmente masificarse y crear, digamos, un mundo paralelo, alternativo, creo que
el cine interactivo, la ficción interactiva es sin duda el camino para la narración en realidad virtual. Y bueno, también en mixed reality, en augmented reality, creo que el tip, la cosa interesante está justamente en crear narraciones interactivas en las cuales estamos contando una historia, pero el interactor puede decidir cómo cambiar esa historia. Ok, ahora Alejandro González hace una... Me parece que la confusión o la línea de que divide el videojuego del cine es propiciada porque los videojuegos han tomado narrativas de cine. Tal vez hay que desarrollar proyectos narrativos más dramáticos, como montar un clásico en realidad virtual. ¿Hay algún trabajo así donde un clásico se realizó en realidad virtual? Sí, concuerdo con que muchos videojuegos, bueno, hoy son narrativos y esto ha todavía alimentado más el debate entre lo lúdico y entre ludología y narrativa. Sobre clásico en realidad virtual no sé, hasta mi conocimiento hasta este momento no. Ha habido como spin-offs por ejemplo, de Star Wars, producciones Disney o grandes producciones de Hollywood que realizan pequeñas producciones para VR, pero como contenidos extra, no como un remake de la misma película. Y sería interesante. Okay. Alberto Guzmán pregunta, ¿qué le inspiró a realizar esta investigación? Bueno, cuando comencé a hacer mi trabajo de doctorado viniendo del cine, estaba en auge las cámaras a 360 grados, el video a 360, y el hecho de vivir en una ciudad que es un laberinto. Entonces, quería grabar la ciudad en 360 grados y al mismo tiempo darle a las personas la posibilidad de moverse en el laberinto que es la ciudad. Y esa fue la inspiración. Ok, Natalie dice, ¿qué tan ficticia cree que pueda llegar a ser una historia interactiva para que se siga sintiendo real para el interactor? ¿Qué tan ficticia? Digamos, si entiendo bien la pregunta es cuánto, esa línea entre ficción y realidad, entre realidad real y realidad virtual de alguna manera, ¿no? El sentir, yo creo que es un desafío interesante. Cuando uno pasa mucho tiempo en realidad virtual, no sé cuántos de ustedes lo han hecho, llega un momento en el que te quitas la máscara y dices, ha pasado una hora, no lo puedo creer, y estabas realmente en otro lugar. Creo que en una película más larga, con un mejor presupuesto y muy bien realizada, creo que nosotros podríamos vivir realmente otras realidades, otros momentos en realidad virtual, decidir ser otras personas y vivir una historia, así como exactamente de la misma manera cuando vemos una película y nos concentramos esas 2 horas en ver esa película, en esos protagonistas, en ese mood, etc. Imagínense estar ahí presentes. Okay. Sebastián Lozano pregunta, ¿usted cree que es una dificultad que en un ambiente 3D, perdón, hacer que el usuario se centre en el punto importante y no se pierda en el ambiente? Mm. Es un reto. Entra nuevamente en ese debate entre, desapareció el rol del director porque no podemos dirigir, porque el usuario es completamente libre de ver donde quiera. Pero algo que surgió de la investigación de la evaluación de escena es que los usuarios siguen la narración. Si hay un personaje, si hay algo que se mueve, los usuarios van a mirar eso que se está moviendo, ese agente que está hablando. Si hay una voz, van a tratar de buscar dónde está la voz. Si pasó un pájaro, van a ver el pájaro. Entonces, hay muchas estrategias para guiar la visión, la atención del usuario. Y el usuario, una vez que entiende cuál es la narración, luego se da la posibilidad, o sea, el tiempo para mirar el ambiente. Eso fue también algo muy interesante. Cuando les pregunté cuántos estaban mirando, cuánto se dedicaron a explorar los espacios y cuánto estaban prestando atención a la narración. La mayoría de los interactores miraban la narración, decían, ok, está pasando esto, esta es la escena, y luego entonces se dedicaban a observar el espacio. Pero lo primero era seguir al personaje principal, Lorenzo, y una vez que ubicaban a Lorenzo, entonces se movían en el ambiente. En ambientes 3D, donde el usuario es libre no solamente de mirar, sino de moverse en el ambiente,
lo encuentro súper interesante darle la posibilidad al usuario de moverse en el ambiente y encontrar escenas que suceden en diferentes ambientes simultáneamente. Entonces, abro una puerta y está pasando algo y luego me muevo, voy a otro espacio y está pasando otra cosa. Eso es interesante y esa es el desafío del creador, del narrador. Okay. Ahora, Joven Alvarado menciona, buenas tardes, en el caso del juego Death Stranding, si hubiera hecho uso de la tecnología Oculus, ¿podría considerarse como cine interactivo? No conozco el juego, lo lamento, no soy una gamer, tengo que confesarlo, no soy una gamer. Okay. Y Mario Bonilla pregunta, pensando en varios factores, la brecha generacional, presupuesto, credibilidad, etcétera, ¿cuál sería la parte más difícil para convencer a un productor de usar estas nuevas tecnologías en una producción cinematográfica? La parte más difícil para convencer a un productor en este sentido es que las personas en general no están usando la realidad virtual. Entonces el productor va a decir, ok, pero ¿cómo puedo vender, cómo puedo distribuir este proyecto a cuántas personas? Porque ¿quiénes tienen un headset en su casa? Y si lo tienes, ¿cuánto estás consumiendo contenidos a través del headset? Entonces, digamos, creo que la reticencia de los productores es más hacia el medio que en este momento que efectivamente al convencerlos de hacer una producción allí. De todas maneras, las grandes industrias cinematográficas, y esto entra, digamos, en el tema de lo que es transmedia, crossmedia, etcétera, generan contenidos extra en realidad virtual para el nicho de personas que utilizan efectivamente la realidad virtual. Ok, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, sino para poder concluir con esta sesión. Ok, pues yo creo que damos por terminada esta sesión. Le agradecemos mucho, doctora María, por su tiempo, por Gracias a compartirnos ustedes. su conocimiento y pues a los que están atendiendo al webinar, los esperamos en los próximos webinars. Que pasen un buen día. Chao a todos. Que estén muy Buen bien. día. Chao, chao.